Yarlung Sampo, Brahmaputra, Yamuna. Un río de 3 nombres, 3 religiones y 3 países que simboliza el espíritu del Tíbet y de una pasión aventurera y geográfica, la de los Pandits. Camino de esa ruta plena de historia y aventuras increíbles, visitamos otro de los símbolos de este país, el Yumbulakan. Este templo fortaleza fue construido junto al Sampo, el río madre para los tibetanos, hace más de 2000 años, precisamente por el fundador de la dinastía de los Yarlung, junto al templo del santo patrono del Tíbet, Tara Dolma. En sus salas hermosamente decoradas, en el aroma de las ofrendas y las velas perfumadas que se funde con los cantos de los lamas, es la milenaria historia del Tíbet la que descubrimos. Pero el gran río nos acucia desde el valle para que continuemos camino junto a él en busca de un tesoro incalculable para geógrafos y exploradores. Se esconde a cientos de kilómetros de aquí, entre 2 gigantescas montañas que cierran el Himalaya por oriente. Allí, el Yarlung desafía a la cadena más alta de la Tierra, a las leyes que rigen la geología y a la imaginación de los hombres. Allí se abre la inexplorada garganta del Yarlung Sampo. Montamos nuestro campamento en el inicio del Gran Cañón del Yarlung, donde nos internaremos en los próximos días. Otro grupo de compañeros se encuentra ahora mismo al pie del Yala Peri, la montaña que se levanta frente a su hermana, el Nanche Barba, que ahora se nos ofrece en toda su desafiante y poderosa plenitud. Literalmente nos encontramos en el último rincón del planeta, pero incluso aquí nos llegan noticias, y no pueden ser peores. Lucas aquí, hay un email. Hay un email. Dice, tus informaciones son correctas. Doug Gordon, de 41 años, que ha sido miembro del equipo nacional de slalom de USA hace 10 o 12 años, ha desaparecido el 16 de octubre entre Yala y Pemacochung. Y pone la situación aquí vamos a ver, 29 grados norte y 45 minutos. ¿Las coordenadas? Sí, las coordenadas. 29 grados, 45 minutos norte y 94 grados, 58 minutos este. Es la primera sección escarpada con un gradiente de 16 metros por kilómetro, cerca de Yala. Es en la vertical del cañón donde el cañón es más profundo. Es en la unión del Nanche Barba con el Yala Peri. Con esas coordenadas lo que haremos será intentar buscar en esa zona, por si viéramos algún rastro de la piragua o algo, aunque seguramente con el caudal que trae el río es prácticamente imposible. Sí, pero es la zona donde más se encajona y es eso, en el eje que une el Yala Peri con el Nanche Barba, que aquí hay uno de los desniveles más salvajes de todo el mundo, ¿eh? Sí, 5.000 y pico metros, casi 5.500. Sí, 5.000 y pico. Habrá más desnivel seguramente en el Indo y en el Kali Gandaki, pero no seguramente... Gordon pertenecía a una expedición norteamericana que pretendía descender el Gran Cañón del Yarlung en kayak. Nosotros también tenemos en mente esa aventura, sin duda una de las más grandes que puede afrontar hoy un piragüista. Pero hemos preferido realizar primero esta expedición con nuestro amigo Anchón Arza, un verdadero experto. Con él hemos descendido otro de los grandes ríos de Asia, el Indo, y queremos evaluar las posibilidades de este reto. Otros grupos de distintos países están también tras ese desafío. Puede que esto haya provocado cierta precipitación en el grupo norteamericano, algo que han acabado pagando muy caro. Estamos muy cerca del grupo que está en el Yala Peri, pero nos encontramos casi en universos diferentes. Lo único que nos une es la omnipresente y opresiva presencia de una densa humedad capaz de inundar hasta los pensamientos. Los días de escalada se están sucediendo sin que cambie el escenario. Desde que hemos llegado al campo base, la montaña está rodeada por una muralla gris de nubes que la ocultan y defienden de los intrusos, dejando caer agua y nieve sin cesar.
Solo una vez anteriormente se ha intentado esta montaña. Ocurrió hace más de 13 años y lo llevó a cabo una numerosa y también poco comunicativa expedición japonesa. Esto supone que prácticamente no hemos contado con información previa que nos sirviese de ayuda a la hora de organizar y diseñar la ascensión. Así pues, lo primero que hemos tenido que hacer es separarnos en grupos para buscar alguna huella dejada por los japoneses que nos indicase la vía de ascensión. La acabamos encontrando en una enorme y muy empinada pendiente de nieve que nos ha costado bastante dejar atrás. La nieve ha cedido su lugar a la roca bajo nuestros pies, pero tanto ella como la lluvia se alternan para que no dejemos de estar mojados ni un instante. Es un terreno delicado, aéreo y con roca quebradiza, que sin embargo no deja de tener el encanto de las vertiginosas aristas de roca y nieve que separan dos espacios, que nos hacen cabalgar por una línea en el filo de dos mundos. Los primeros días tendemos cuerda fija por esta arista de una roca muy descompuesta y amenazante, pues a menudo se desprenden lajas que dejan afilados perfiles capaces de cortar la cuerda que nos asegura. Sin embargo, el trabajo en la pared sigue acercándonos a los 7.294 metros de la cima del Gyalaperi, bien que a duras penas. Lo único estimulante es la sensación de estar rozando con los dedos la exploración en su sentido más puro. Cada día que volvemos al campo base a tomarnos un respiro de tanta lluvia, lo hacemos con una mezcla agridulce de sensaciones. Vaya día, vaya día, vaya día, vaya día. ¿Cómo se ha ido por arriba? ¿Qué habéis visto? Hemos metido cuerda. Las condiciones meteorológicas son tan malas y tan persistentes que nos recluyen durante días en estas tiendas. Nos encontramos en un espacio que muy pocos ojos han podido contemplar antes. Ya no es un espacio en blanco en los mapas, pero en absoluto puede considerarse conocido. Esa sensación la tienes el primer día, también con la piedra. En la piedra decía, bueno, esto un día se caen las de abajo y no. A mí la piedra me da más miedo que te vengan de arriba piedras. Que haya un desencaje ahí y se te quede. ¿Qué tal ha quedado la nuestra? Bien, no, eso bien. Lo único que, a ver, porque ahí caen piedras, o sea, el que suba adelante, que vaya con ojito, porque caen muchas piedras. En este lugar perdido del Himalaya, sentimos el aliento de aquellos primeros exploradores de estos territorios que se adentraron aquí cuando finalizaba el siglo XIX. Hoy son mundialmente famosas las expediciones alpinísticas, como las británicas de las primeras décadas del siglo XX, que cruzaron el Tíbet y mostraron al resto del mundo una rica cultura y unos paisajes fascinantes, hasta entonces ocultos para Occidente. Pero antes de esa época, la ciencia geográfica y los propios alpinistas les deben enorme gratitud a unos aventureros anónimos. Eran nativos de estas zonas fronterizas, valientes y tenaces, que arrostraron innumerables peligros para conseguir información fiable para los imperios que los contrataban. Eran los pandits. Claro, topografiar el Himalaya es muy difícil, pero todavía es mucho más complicado si se piensa en los medios de la época y en que había además tres grandes intereses alrededor que dificultaban el tránsito y lo hacían peligroso. Estaba por un lado el Imperio Chino, por otro lado estaba el Imperio Ruso y por otro lado el Imperio Británico. Allí es donde se crea una situación absolutamente necesitada de información, un área de desconocimiento casi absoluto, muy intrincada, como es el Himalaya y el Transhimalaya,
que se va a resolver a través de dos métodos, a través de dos procedimientos. Pero esos dos métodos son tan distintos como que uno es la triangulación, donde se utilizan las máquinas normales, los instrumentos normales, para llevar a cabo las labores de geodesia y las labores de topografía, como puede ser desde un teodolito, una brújula, un sextante, o bien las labores que corresponden a información de allí donde no pueden llegar porque está prohibido, porque es peligroso, porque otras fuerzas políticas lo impiden, ese tipo de instrumentos, que son lo que podríamos llamar los hombres calibrados, lo que se llamó en su época los pandits. Eran o exploradores británicos, algunos de oficio de exploradores, que se introducían a veces disfrazados de nativos dentro de las áreas peligrosas, o bien nativos que iban a recorrer disfrazados de ayudantes de lamas, o de religiosos budistas o de religiosos musulmanes, las áreas que correspondían a esos sectores. A veces pasaban años recogiendo información, llegaron así hasta la garganta del Sampó, otros recorrieron la zona del Karakorum y del Hindu Kush y pasaban meses, a veces caían en servidumbre, incluso en esclavitud, pero ellos recogían esa información porque habían sido objeto de un entrenamiento enormemente preciso donde cada paso que daban ellos como personas o incluso sus caballos correspondía a una medida exacta, que luego apuntaban en secretos, en cuadernos o en rollos que llevaban escondidos o en las túnicas o en los molinillos de oración, donde también, por cierto, escondían la brújula o escondían otros instrumentos para llevar a cabo sus mediciones, y todo eso transcrito con enorme pulcritud pasaba después al Servicio Geográfico Británico, que era el que lo traducía para poder, a veces con una precisión verdaderamente asombrosa, reproducir cómo eran los terrenos. Como además tenían descripciones, sabían si eran montuosos, si eran valles, si eran amesetados, si eran desérticos, si eran fértiles, conocían el tipo de gente que había, la densidad de población, la religión, la etnia, etc. La garganta del Yarlung fue uno de esos lugares estratégicos que atrajeron la atención de los británicos. Por estos mismos parajes que ahora cruzamos con enorme dificultad, se adentraron exploradores y pandits para resolver un gran enigma. ¿El Yarlung Tsampó y el Brahmaputra eran el mismo río? Siempre sin cuerda aquí. No, aquí no vale para nada. En estos ríos grandes nada. Aquí nada. Aquí cada uno es El asombro de aquellos espías geográficos no debió ser mayor que el nuestro ahora. Descubrimos el río más salvaje que hayamos visto en nuestra vida. Nos acercamos al punto que nos señalaron a través del correo electrónico como el lugar donde desapareció el piragüista de la expedición norteamericana. Recorremos la orilla en busca de algún resto del infortunado Doug Gordon. Lo cierto es que lo hacemos con poca fe. Este debe de ser el rápido o uno de estos, desde luego. Así. El americano. Ha desaparecido. De ahí, de una cosa de esas no sales, desde luego. Justo por la salida sí, pero no, es imposible, claro. Esto es inhumano. Cualquiera de estos rápidos es infranqueable, vamos. Cualquier uno de estos para quedarte a vivir. Calculamos que en este momento el río debe de llevar unos 1.400 metros cúbicos por segundo, encajonados entre dos formidables paredes de más de 5.000 metros de altitud. Sí. A pesar de su bien ganada fama, el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos o el del Colca en Perú son apenas minúsculas sombras comparados con este cañón que aquí empieza a abrir el Yarlung Tsampó y que es el más grande del mundo. Pero es precisamente esta magnitud lo que hace el reto aún más apasionante. Para los amantes de los ríos salvajes, estos rápidos representan el gran reto pendiente, la gran aventura del futuro en el universo de las aguas bravas. En estos primeros días de exploración, Anchón se afana en tomar notas de todo lo que ve. Aunque bien es verdad que lo que vemos se puede resumir en muy pocas palabras. Es lo más grande y más bestial que hayamos visto en nuestra vida.
Solo estamos al principio de nuestra expedición. Por delante nos espera un territorio absolutamente desconocido. Todavía nadie, ni a pie, ni por supuesto sobre una canoa, ha conseguido recorrer en su totalidad los 240 kilómetros del Gran Cañón del Yarlung Tsampo. Hoy ya sabemos que el Yarlung es el mismo río que el Brahmaputra, pero no era así en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se adentró por estas mismas selvas un pandit llamado Kintup. Mira, aquí a la izquierda. Tardó 4 años en cumplir su misión. Años en los que sufrió todo tipo de penalidades, pues fue traicionado y vendido como esclavo por su compañero, pero jamás pensó en desistir. Escapó y volvió hasta aquí para lanzar unos troncos marcados que serían recogidos en las llanuras del Brahmaputra, en el caso de que fuese el mismo río. Pero no sirvió de nada, pues el mensaje que había enviado a sus jefes no llegó nunca. Tampoco creyeron su asombrosa historia, y Kintup murió sin que su lealtad fuese siquiera reconocida. Ha escrito Eduardo Martínez de Pisón que solo los más grandes paisajes son capaces de gestar grandes historias. Y una peripecia como la del inquebrantable Kintup es digna de un escenario como el que forman el Yarlung y las 2 grandes montañas que le empujan hacia su destino final en el Océano Índico. Ese camino es la ruta de los pandits. Un camino que hoy representa más una actitud ante la vida que una línea en el mapa. Y es que quien sigue la ruta de los pandits, a buen seguro logrará hacer de su existencia una aventura. Las semanas han ido pasando en el Yalaperi, pero todo sigue igual en el cielo. No nos vendría mal una ración de tenacidad del pandit Kintup, pues esta escalada está resultando más agotadora para nuestra moral que para los músculos. De los 60 días que llevamos aquí, solo hemos podido escalar 8, y siempre con mal tiempo. La esencia cíclica de la naturaleza tiene aquí un ejemplo perfecto. Esta nieve, que alimenta al Yarlung, muere en el Golfo de Bengala, allí donde nacen los monzones. Pero regresa nuevamente en forma de nubes hasta estas montañas para unirse al río y juntos alimentar la impenetrable selva que se extiende ahora a nuestros pies. Más que las dificultades de una montaña que supera los 7000 metros, son estas condiciones climáticas quienes nos están derrotando. Pero además, nos movemos con más precaución después del increíble encuentro que tuvimos hace unos días. En estos mismos lugares, a casi 6000 metros, nos topamos con un oso. A pesar de todo, seguimos teniendo nuestra confianza puesta en alcanzar la arista superior que conduce a la cima. Esto es lo que nos hace seguir avanzando. Sin embargo, nuestras esperanzas resultarán vanas. Finalmente, cuando alcancemos la arista final será cuando los días que podemos estar en la montaña tocan a su fin. Además, hay mucha nieve acumulada, hay serios riesgos de avalanchas y la cima aún está muy lejos. Así pues, no nos queda más remedio que abandonar nuestro intento de alcanzar la cima del Yalaperi. El misterio de la última montaña del Himalaya seguirá a salvo de los extraños. Cuenta una vieja tradición budista tibetana que toda esta región
está guardada por las Daikinis, ninfas celestiales que solo dejan pasar a los puros y humildes. Bien pudiera ser que nuestra pecadora vida inclinada a todo tipo de placeres nos haya impedido conseguir el permiso de las ninfas. Porque justo el día que iniciamos el regreso a casa, el Yala Peri brilla en todo su desafiante esplendor. Junto a las orillas del Yarlung Sanpo, la situación no es mucho más halagüeña. No existe ningún camino, y con frecuencia tenemos que subir hasta collados como este, a 3.500 metros de altitud, para poder seguir avanzando hacia el interior del cañón. Caminamos por un auténtico manglar en el que nos hundimos hasta los tobillos. En ocasiones nos perdemos y tenemos que desandar el camino para encontrarnos con el resto de la expedición. Pero entendemos a la perfección por qué el británico Kingdom World calificó en 1924 la garganta del Yarlung como un país de fantasía para los botánicos. Se maravilló ante altísimas coníferas, enormes bambúes y laberintos de rododendros. También halló especies todavía sin catalogar ni estudiar. Solo los bosques de Tierra del Fuego admiten alguna comparación en nuestra memoria y nos han deparado una similar sensación de soledad y desamparo. Los porteadores también están causándonos problemas. Cada día tenemos que vencer sus recelos a continuar adelante, pues se niegan a seguir por un terreno que a cada paso se vuelve más complicado y desconocido. No son porteadores profesionales, sino cazadores y campesinos que se lamentan de llevar tanto tiempo fuera de casa. Más adelante nos daremos cuenta de que incluso se han dedicado a tirar la comida con el fin de obligarnos por el hambre a abandonar la expedición. Lo cierto es que si diésemos crédito a las leyendas locales, también nosotros debiéramos pensarnos lo de seguir adelante. Según ellas, en estas junglas habitan tribus feroces y las dugmas, unas mujeres que se dedican a matar a sus víctimas con un veneno que esconden bajo las uñas. Cuando llevamos casi un mes en el Tíbet, recibimos la primera sorpresa agradable. A la bajada de un collado, nos topamos con las ruinas de un antiguo templo budista. Acampamos en lo que fue un importante templo y centro de peregrinación, Pema Kochung. No en vano, según una antigua tradición tibetana, este es uno de los 16 paraísos terrenales, una tierra prometida, el último vergel escondido. La vajilla del monasterio. Son lamparillas. Sí. El tiempo y la vegetación se han apoderado de los muros de este templo y han enterrado el esplendor de este recinto sagrado. Todo nos recuerda el aroma de las ruinas de una abadía medieval. Pero ni el tiempo ni la selva han logrado apagar un halo mágico que envuelve todo este espacio. A pesar de la acuciante falta de comida y de la renuncia de los porteadores, decidimos seguir adelante solos. Hemos recorrido unos 70 kilómetros del cañón, que para nosotros han sido más de 120. Sabemos que no podremos ir mucho más allá, pero al menos queremos ver perderse las aguas del Yarlung Sanpo, nuestro compañero inseparable de estos días en ese oscuro y angosto cañón de paredes verticales que aún nadie ha recorrido. Quizás algún día nos adentremos en esta garganta para poner fin al misterio del cañón más profundo de la Tierra. Entonces, la ruta de los Pandits tendrá una merecida continuación.
Rudyard Kipling, autor de la más hermosa narración sobre las aventuras de los Pandits, Kim, escribió un poema titulado If, en el que habla sobre el carácter de quienes, como Kindup, hicieron de la aventura su vida. Aquí, oyendo el bramido del río, atisbando el enigma pendiente en la lejanía, adquiere pleno sentido. Si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar de la misma manera a los dos farsantes, si puedes arrinconar todas tus victorias y arriesgarlas en un cara o cruz y perder y empezar de nuevo desde el principio, si puedes llenar el minuto inolvidable con los 60 segundos que lo recorren, tuya es la tierra y todo lo que en ella habita. Y lo que es más importante, serás hombre, hijo.